Primero, gracias por la invitación, gracias al panel, la verdad que de primerísimo nivel. Me quedé pensando en muchas de las cosas que dijo Silvia y de todos los temas que teníamos. Obviamente, creo que lo más interesante es el vínculo Congreso-Poder Ejecutivo. Podemos hablar del vínculo Congreso-Poder Judicial. Me llamó la atención en mi presentación que remarcaban lo de haber estado a cargo de la comisión, mejor dicho, a cargo por parte de la oposición de la Comisión de Juicio Político durante el 2023. Paso un mensaje: el viernes se cae el dictamen que tiene acusados a todos los jueces de la Corte. Eso es una anomalía que hemos pasado por alto, pero los jueces de la Corte tuvieron un dictamen vigente que recién se va a caer este viernes 28 de febrero. Y es interesante porque creo que podemos definir el vínculo Congreso-Poder Legislativo de dos maneras distintas según dónde estemos parados. Yo diría que es tenso desde el lugar donde estoy parado en este momento. Me siento en el medio del recinto, me ha tocado sentarme del lado del oficialismo y del lado de la oposición por primera vez en este 8º año de diputado nacional. Me siento bien en el medio y me ha tocado votar de los dos lados en, creo que más o menos variado, la mitad de las veces, con unos y con otros. Entonces es muy interesante poder haber hecho todo ese recorrido, por lo menos en mi caso. Los 2 primeros años de diputado nacional me tocó ser diputado de un oficialismo en minoría, los 4 años siguientes diputados de una oposición que equilibraba mucho el Parlamento y que, entre otras cosas, evitó un juicio político a la Corte y que evitó que salgan, impuestos o reforma judicial. Me parece que es parte de ese trabajo que la sociedad no ve, pero que se hace, que es un poco lo que decía Silvia, evitar que la agenda del Poder Ejecutivo avance. Y ahora nos toca estar en un lugar, insisto, de un vínculo tenso para los que estamos en la oposición, pero una oposición no obstruccionista, y creo que se lo escuché solo decir por ahora al ministro Sturzenegger, de un vínculo vibrante, dijo, digamos, la faz positiva de este vínculo. No se lo escuché decir a otro oficialista, pero lo definió de esta manera. Y me resulta interesante, porque entre vibrante y tenso puede pasar cualquier cosa, parecen medio sinónimos. Por primera vez en muchos años, el Poder Ejecutivo y probablemente el Poder Legislativo, o mejor dicho, sí el Poder Legislativo, pero creo que al Poder Legislativo le quedan varias cartas por jugar, si está usando todo el abanico de opciones que tiene la Constitución. Eso puedo coincidir con que es vibrante, pero puedo coincidir con que por ahí vamos a empezar a jugar algunos u otros en los límites de esos vínculos o de esos instrumentos, de esos resortes. Es como si estuviéramos en House of Cards y que, si alguien la vio con atención, repasa todas las alternativas de la Constitución norteamericana para la sucesión presidencial, por ejemplo. Nosotros acá vamos a utilizar o estamos utilizando todas las alternativas de la Constitución del 94 para legislar o para evitar que el presidente imponga toda su agenda. Primer punto. La delegación legislativa. Hay facultades delegadas, otorgadas por un año, vencen en pocos meses. Hasta ahora creo que se han usado con moderación. En mi caso, nuestro bloque, la Coalición Cívica, no las votó, pero pareciera que las está usando el Poder Ejecutivo dentro de los límites que le dio la ley y con el criterio que le dio la ley sin excederse. Esto desde mi punto de vista. DNUs viene sacando bastantes el Poder Ejecutivo. Les diría, nada muy distinto a cualquier otro gobierno o a otro gobierno en minoría como el gobierno de Macri o el gobierno de Duhalde, que empezaba con un Congreso, no digo en contra, pero con un Congreso, digamos, diverso y atomizado. Y la novedad de que el Poder Legislativo, incluso con la ley tan restrictiva del año 2006 de Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez le rechaza por completo un DNU al Poder Ejecutivo. El Congreso dijo, bueno, en materia de gastos reservados para los servicios de inteligencia, no pasa bajo ningún punto de vista. Las dos cámaras del Congreso rechazan un DNU. Ahí jugó por primera vez en 30 años una institución en su plenitud. También hay un DNU, el DNU 70, que ustedes recordarán, rechazado por el Senado sin expedirse por diputados, pero hacía muchísimo tiempo
que no había rechazos, aunque sea de una Cámara. Hubo algunos rechazos, creo que durante el gobierno de Alberto Fernández, y un rechazo durante el Grupo A, que ustedes recordarán, 2010, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de un DNU por una sola Cámara. Por las dos, primera vez. O sea, se está jugando fuerte en ese sentido. Otro instrumento que tiene el Poder Ejecutivo es, y mejor dicho, no instrumento, porque ahí sí ya creo que estamos jugando los límites, presupuesto nacional. El Poder Ejecutivo hace varios meses, el 15 de septiembre, vino el presidente un domingo al Congreso de la Nación, hizo la presentación y el presidente de la Comisión de Presupuesto levantó al filo de del fin de las sesiones ordinarias la Comisión de Presupuesto para dictaminar. Y se usó por segunda vez consecutiva la prórroga de un presupuesto por ley. Ahí está jugando al filo el gobierno y qué armas tiene el Congreso. Y las va a usar, no sabemos. ¿Qué armas tiene? Bueno, tratar de sancionarle un presupuesto desde la oposición o desde una mayoría es posible. Puede el presidente vetarlo. Ahí creo que entraríamos en un conflicto de poder. Pero algo mucho más sencillo que por ahora no creo que se esté mirando. Prorrogado el presupuesto, van a venir DNUs de readecuación presupuestaria. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Los va a rechazar? ¿Los va a sostener? ¿Va el Ejecutivo a negociar esos DNU de readecuación presupuestaria? Ese es un gran desafío que va a tensar, me parece, la institucionalidad argentina. Después podemos ver, no sé, esta semana con el caso Libra, el bloque Unión por la Patria presentó directamente un juicio político. No creo que el Congreso llegue a tanto y me parece que no tiene que hacerlo, pero ese instrumento se presenta, o sea, está sobre la mesa. Seguramente se me está escapando algún otro mecanismo. Bueno, los vetos, que explicó Silvia muy bien. ¿Los vetos son de una democracia vibrante? Sí, no tengo dudas. A mí no me asusta que el presidente nos vete una ley. Ahora, me parece que no puede chocar todo el tiempo Congreso y Parlamento en esos vetos y en esas insistencias. O sea, es una herramienta constitucional válida, políticamente aceptable, pero genera tensión. Genera una tensión que no sé cómo se resuelve si esto continúa a lo largo del tiempo, y sostener un tercio puede ser útil en el corto plazo, no sé cuán útil es en el mediano plazo, pensando en otro de los puntos que son las reformas que el Congreso debería hacer. Hay un montón de reformas pendientes, yo no las voy a mencionar, cada uno tendrá su evaluación, desde la tributaria a la previsional, algunas el presidente ya las descartó para este año como la previsional. Ahora bien, en este contexto no pareciera haber margen para muchas más reformas. Me parece que las que se pudieron hacer se hicieron el año pasado. La electoral es una de las más importantes que se hizo con la boleta única. Lo que más se quiso hacer de electoral no se pudo y quedó en una suspensión, y creo de las PASO, para pensar un sistema electoral a futuro, creo yo. Pero si tengo que imaginarme, y probablemente me equivoque de punta a punta, la agenda del Congreso de este año va a ser una agenda más de batalla cultural. O sea, no me imagino una agenda ya constructiva del Congreso. Una agenda donde saquemos alguna de las cuentas pendientes que tiene la Argentina. Me imagino que el Poder Ejecutivo, el oficialismo, mandarán proyectos, no sé, de la derogación del cupo, por ejemplo, en las listas, o alguna cosa por el estilo, y batallaremos ahí culturalmente o no. Yo prefiero, me parece, no hacerle el caldo gordo al gobierno en eso. Por supuesto, lo que no nos guste no lo acompañaremos, pero no me imagino un Congreso mucho más activo, sobre todo porque los dos vetos que tuvo el gobierno, el tema de lo que le falta o de la inflación que se comió el oficialismo con los jubilados, o el tema universidades, me da la sensación que en pleno año electoral va a ser mucho más difícil volver a conseguir las mayorías e insistir con algo que el gobierno ya dijo: tengo este tercio para sostenerlo, más allá de si esos socios se lo vuelven a sostener este año. Así que no me puedo terminar de imaginar el Congreso en un año electoral, que afortunadamente va a empezar mucho más tarde de lo usual, porque el cierre de alianzas y de listas pasó para agosto. Creo que eso nos da un respiro a todos. Y bueno, veremos cómo esta democracia vibrante o tensa va evolucionando en lo que queda del año. Gracias. Gracias, Juan Manuel. No repetir presupuesto por supuesto.
Sí. Desde ya que tiene que haber un presupuesto equilibrado, sancionado, como herramienta de control y como límite a los gastos de cualquier gobierno. Yo no sé si es expectativa, pero lo dijo Karina más temprano. Por lo menos tiene que haber acuerdo para que el organismo de control constitucional más relevante, que a partir de abril se queda yermo, es decir, queda solo el presidente, pero se acaba la representación del Senado, la Auditoría General de la Nación, tiene que haber mayorías que se puedan constituir para que ese organismo de control esté formalmente constituido. Y ahí el desafío, si el oficialismo no llega a acuerdos, tiene que ser de la oposición. Nosotros podemos juntar 129 votos en diputados y 137 en el Senado y designar los auditores y dejarle un lugar vacante al oficialismo. Ese tipo de cosas que por ahí son muy de nuestro círculo rojo y demás, son cosas que la Argentina no podemos normalizar, que no haya presupuesto y que no haya organismo de control. Después, yo tengo expectativas que no sé si se cumplirán. Una media sanción, ya que hay dos senadores tan relevantes que nadie le presta atención, es ludopatía. Hizo un gran esfuerzo la Cámara de Diputados para sacar esa media sanción. Es un tema que por ahí al círculo rojo no le importa, pero creo que a la sociedad sí y va a quedar pendiente. Bueno, y acá alguien pregunta, por ejemplo, ley de que... Sencillo, o sea, yo diría jueces en comisión no, bajo todo punto de vista. Ahora bien, no soy necio, sé que la Constitución tiene un agujero, que el presidente Macri lo intentó, como dijo Silvia, no prosperó y fueron votados con las mayorías requeridas. Ahora lo que digo, frente a esta ambigüedad de la Constitución y la posibilidad que de hecho el presidente se define esta semana, lo haga. Bueno, el Senado seguro, eso sí, no es ambiguo, tiene la posibilidad de rechazar los nombramientos en comisión. Entonces, me parece que ahí tiene que quedar claro que este juego de poder que yo intentaba relatar antes, me había faltado esta, que es la carta que nunca se usó o se hizo un guiño de la voy a usar en el gobierno de Macri y finalmente se dejó al costado. Ahí tenemos una novedad institucional de las más relevantes donde el Senado puede decir, acá estoy, te lo rechazo con mayoría simple. Una brevísima pregunta, senador. Mayoría simple.